Vamos a charlar con Jorge Altamira, que es dirigente del Partido Obrero, un importante referente político en la República Argentina. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo le va, Villarreal? ¿Qué tal usted? Muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, a veces habíamos charlado la actitud del pueblo chileno, a veces en el micrófono con usted, y ayer quedó demostrado en las urnas lo que usted venía diciendo desde hace un tiempo atrás, ¿no? Usted dice que lo que yo decía era absurdo. ¿Cómo? No lo entendí. No, que ayer en las urnas quedó demostrado un poco lo que usted viene diciendo hace un tiempo de los movimientos populares generados desde el pueblo, como en el caso de Chile, y lo que se está dando en Latinoamérica, ¿no? No, mire, lo de Chile es muy interesante. Por eso. Le digo por qué. No, en eso coincido, claro. Coincido porque ocurre lo siguiente. Ayer, formaciones independientes, listas armadas por grupos de personas, derrotaron a todos los partidos políticos de Chile. Esto es muy difícil que ocurra. Quiero decir, usted se imagina, ellos son estructuras organizadas, financiadas, respaldadas por el Estado. Usted arma una lista, Villarreal, Altamira, el otro, bueno, vamos a Pati Pulmón y qué sé yo. Otros grupos también hacen lo mismo, y la suma de estas tendencias derrota a los partidos. Eso no ocurrió nunca, realmente nunca. Con lo cual, la profundidad de la hostilidad del pueblo chileno hacia este régimen político, incluida la izquierda del régimen político, sí, no solo la derecha. La derecha no va a poder reunir el tercio de los votos que le habría permitido vetar la Constitución que se discuta. Con lo cual, habiendo puesto un cerrojo a la Constitución, obligándola a que ratifique con los 2/3 cada enmienda que establezca, y con la confianza de que si ellos sacaban más del tercio, el resto nunca iba a tener los 2/3. Claro. Sonaron, no tienen el tercio. Es decir, que le metieron un cerrojo y el cerrojo saltó. Y la mayoría son organizaciones de distinto carácter, no las conozco realmente de forma específica, quizá conozca alguna, pero no la identifiqué. Entonces es un fenómeno francamente impresionante, porque usted ve la descomposición de un sistema político que el pueblo va licuando por medio de su actividad propia. Es muy esperanzador lo que ocurre en Chile. Ahora, Jorge, ¿usted cree que este triunfo de estos sectores independientes sumado a sectores tradicionales que son opositores al gobierno actual y a esa, digámosle, entre comillas, constitución chilena creada a puño y letra de Augusto Pinochet, va a ser reformada y se va a dar una instancia diferente en la constitución chilena? Mire, ocurre lo siguiente. Así como es difícil esto que yo le dije y que ocurrió, es decir, que organizaciones autónomas en una elección controlada por el Estado derrotan a las fuerzas tradicionales, pero ocurrió. Esta posibilidad que usted me dice también es difícil. Ahora, también puede ocurrir. Lo que quiero sí advertir es esto. Los trabajadores de Chile, la masa del pueblo chileno, que tiene entre ceja y ceja 2 puntos. Terminar con el sistema de jubilación privada y educación privada. Claro. Y establecer una renta mínima universal que satisfaga las necesidades del pueblo con una canasta que esté arriba de la pobreza. Entonces en una constitución se discuten temas complejos de esto, de lo otro y todo lo demás. Pero estos 2 puntos, el electorado, la ciudadanía, los trabajadores de Chile, lo tienen entre ceja y ceja. Sí, esto lo van a hacer aprobar. Si la Constitución que les falla en esto, va a haber una rebelión popular. Y si la Constituyente no le falla, los grupos económicos van a tener una reacción muy fea. Porque el núcleo de la acumulación de capitales en Chile es el dinero que le sacan a los trabajadores en la jubilación privada.
se forman los fondos de pensión, y esos fondos de pensión invierten en acciones en la bolsa, en títulos públicos del Estado, e inclusive invierten en la bolsa de Nueva York. Claro. Entonces, como usted ve, acá no se trata de que usted derriba un sistema jubilatorio que no le rinde cuando la persona se jubila, no le rinde nada al jubilado. Usted lo que usted está atacando, lo que uno está atacando acá, lo que se va a atacar, es toda una columna vertebral del proceso capitalista de Chile que se hace a costa de las jubilaciones. La derecha esto no lo va a permitir. Ya lo he dicho de distintas maneras. Tampoco quieren hacer una renta universal porque significa comprometerse a que si hay desocupación, hay un seguro al parado por tiempo indefinido. En los países capitalistas más desarrollados existe un seguro desocupado, pero por tiempo definido. Claro. Tanto durante un año, después lo bajan en porcentaje al segundo año, y después en un momento determinado no hay más nada. Ahí están pidiendo en Chile. ¿Por qué? Porque la desocupación es crónica, como acá en Argentina. Es decir, se habla mucho de que la gente está pobre, que el 62% de los niños están pobres, que el 56% de los adultos están pobres, pero no escuchan a los pobres, que saben mejor que los que hablan de los pobres, que ellos son pobres y que esto es intolerable. Entonces va a haber una reacción muy profunda en Argentina. El pueblo pobre nuestro es consciente no solo de que es pobre, sino que es consciente de todos los derechos que fue perdiendo con respecto al pasado. Bueno, este es el escenario. Ahora, la situación en Chile tampoco va a mejorar mucho, porque aunque el precio del cobre, que es el principal producto de exportación, ha llegado a un nivel histórico, nunca en la historia del mundo se cotizó tan alto el cobre, la situación social es muy grave. Y la plata del cobre se usa para pagar la deuda, para esto, para lo otro. ¿Para qué se usa acá la plata de la soja? El Estado cobra retenciones, recoge impuestos, y después esos pesos compra dólares en el Banco Central y paga la deuda. Es un círculo vicioso. La guita gira todo el tiempo en torno a otros, no en torno a nosotros. Entonces no es una salida. Totalmente. Jorge, ¿qué visión tiene usted de la situación que está ocurriendo en Colombia? Que también es un hecho bastante particular. Le voy a decir una cosa que me da mucha bronca, discúlpenme, veo que le hablo con total serenidad, indudablemente, porque también estoy perfectamente sereno. Pero me da bronca, se lo quiero confesar. Sí. Yo recibo en forma regular los informes del FMI. No puede recibir cualquiera. Tiene usted, pone algo y mándeme, y el FMI le manda. El FMI firmó un acuerdo con el gobierno colombiano, de acuerdo, etcétera, un acuerdo con el FMI, que estableció una reforma fiscal. El pueblo colombiano se levantó contra esta reforma fiscal, porque es una reforma fiscal contra los trabajadores y la clase media. Claro. Ahora, qué levantamiento, absolutamente impresionante. Ahora, ¿qué ocurre allá? Allá no solo hay un gobierno de derecha, sino que ya hay un gobierno paramilitar, porque el presidente actual es una especie de títere de Uribe, Álvaro Uribe, sí, un anterior presidente que está siendo enjuiciado por sostener el paramilitarismo. Paramilitarismo es peor que las 3 A que tuvimos bajo la dictadura, es bajo el gobierno de Perón y Sabelita. Es peor porque quiere decir que son grupos fuera de control, pero manejados por el ejército. Y no quieren perder ese control político. Entonces están reprimiendo sin ningún límite, como los bombardeos a Gaza, sin ningún límite, con un agravante muy interesante. Disculpe la expresión, es interesante porque es tan grave que a lo mejor va a sonar mal la palabra interesante, que es que están abusando sistemáticamente de las mujeres. Una chica se suicidó
porque cuando salió de la prisión o de la comisaría, donde sea, y empezó a hacer las denuncias, se la rechazaron todos los jueces. Es decir, que usted tiene un gobierno criminal que dice, frente a esto, solo respondo con bala. En cambio, el gobierno de Chile también es de derecha, también metió bala, pero dijo, me conviene no ponerme demasiado bravo, voy a convocar una constituyente o voy a aceptar el reclamo de una constituyente, voy a tratar de que yo domine esa constituyente, dijo el gobierno. No le salió, pero manejó la diplomacia, la política, mientras reprimía. Allá no, allá le están dando muy duro, es muy dura la represión. Ahora, ¿por qué es dura la represión? Por el carácter personal de la gente. No, es muy dura la represión, porque el gobierno es un gobierno paramilitar. Y un gobierno paramilitar no tiene forma de legitimarse. No puede haber otro partido político que diga, bueno, hagamos un acuerdo, porque el gobierno paramilitar siempre va a romper cualquier acuerdo que en lo más mínimo disminuya el monopolio paramilitar. Y los manifestantes están pidiendo eso, la disolución del escuadrón de antidisturbios, que es el que ejecuta todas estas atrocidades, y una desmilitarización, porque la gente se da cuenta dónde está el problema. Los colombianos mejor que nosotros dos. Entonces hay un punto de reflexión muy duro. No pueden negociar como Netanyahu, que tampoco puede negociar en Israel, que la población árabe de su propio Estado, del Estado de Israel, porque dentro del Estado de Israel, dentro de sus fronteras, el 20% es árabe. Claro. Que esa población admita que le quiten las viviendas, porque avanzan los judíos. Entonces tiene una rebelión. Yo en este mismo momento, miren, en este mismo momento que ustedes conocen, hablando, estoy mirando en internet una información de uno de los mejores diarios del Medio Oriente, que dice textualmente que la policía es incapaz de frenar la violencia donde hay, en las ciudades donde hay población mixta, árabe y judía. ¿Y por qué tiene que haber una violencia ahí? Porque los niveles de pobreza son solamente de los árabes, ¿no? Bueno, también de la población judía también es muy importante, pero en los árabes el 100%, y porque van, los tratan de echar, le quitan las viviendas, ya han expropiado y ocupado. Entonces, como un régimen como este que tiene Israel, tampoco nadie negocia. Todo el mundo le dice de la ONU, che, negociar. Dice, no, ya hasta que no termino mi trabajo criminal, no negocio. En ese sentido, el parecido con Colombia, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, sí. está en que no, ¿cómo le puedo ver cuál es la palabra adecuada? No aflojan, no pueden aflojar, no pueden hacer juego, ahí está, como en el box, no pueden hacer juego de cintura. Se tienen que abalanzar sobre el otro y pegar, porque no tienen piernas, no tienen aire y no tienen juego de cintura. ¿Por qué? Porque son grupos con intereses muy, muy fijos, que si entran a negociar los pierden. Entonces lo de Colombia es muy grave, pero esto va a terminar mal para la derecha, claro, porque con la crisis social es tan inmensa que dentro de poco usted va a ver esa, la situación más peligrosa que usted va a ver dentro de poco, era de Bolsonaro. Bolsonaro ya está desplegando los grupos paramilitares que en Colombia dominan el gobierno, los está desplegando una masacre hace poco en una favela de Río de Janeiro. Secuestraron y mataron a una concejala de izquierda. La prensa habla abiertamente de esto. Entonces, ¿qué ocurre? El nivel de vida está cayendo, la miseria también, la vacunación va mal. Usted va a tener entonces una rebelión de estas características en un país gigantesco como Brasil. Ahora, Jorge, usted
hizo mención del conflicto en Medio Oriente. ¿Ve una salida rápida de esta situación o el agravamiento de este hecho que se está dando? Por eso le digo, a ver, si Alberto Fernández gobernara Israel, ya habría convocado una reunión, sí, y hubiera hecho esto, lo otro, capaz que no servía para nada. No sé si me explico lo que haga. Sí, pero la metodología es distinta. La metodología es tipo pa. Mira, acá hay una situación, mira, le voy a contar algo que nadie sabe. El día anterior a un incidente que hubo frente a una mezquita, y a la expropiación de una vivienda o dos viviendas, y entonces los choques, el día anterior, el presidente de Israel, escuche bien esto que le digo, sí, convocó a un político llamado Lapid para que forme gobierno, porque Netanyahu no tiene mayoría en el Parlamento. Este ministro Lapid empezó la gestión para formar gobierno. Y luego, un partido árabe, porque como hay árabes que son ciudadanos israelíes, hay partidos políticos de árabes en el Parlamento de Israel, la lista árabe unida, le doy el nombre exacto, se puso a discutir con este Lapid, que es un derechista. Y como ese derechista no quiere formar gobierno con ese partido árabe, el acuerdo al cual estaban llegando para que haya un gobierno con mayoría parlamentaria es que el partido árabe no iba a entrar al gobierno, pero lo iba a apoyar con los votos en el Parlamento. ¿Me explico? sí. No, pero desde afuera, por ejemplo, ahora que supongamos, acá en Argentina tenemos el procurador fiscal, y ahí es Massa y Máximo Kirchner buscando votos. Bueno, ahí tienen los votos de este partido. Y ya, si fuera el tema del procurador, ya lo habrían votado. Cuando se estaba por formar este gobierno, aparecen todos estos incidentes y empieza el bombardeo a la franja de Gaza. El presidente disolvió a este Lapid, le quitó el encargo, y todo el mundo ahora apoya a Netanyahu, porque era creado una polarización internacional, bélica tal, en donde los demás dicen, si lo volteamos a este ahora es un quilombo. Claro. Imagínense que en este momento derrocáramos a Alberto Fernández en medio de la pandemia. Sí, se genera el caos totalmente. Se disuelve un sistema y nadie sabe para qué lado disparar, porque no hay nadie preparado acá para reemplazar a Alberto Fernández y nadie preparado en Israel para reemplazar a Netanyahu en estas condiciones. Y Netanyahu ya está condenado por corrupción. Él no está en cana porque continúa siendo primer ministro. Entonces esta guerra es una película que yo vi, a lo mejor usted la recuerda, claro que yo me acuerdo del nombre en inglés de la película, qué lástima que no me acuerdo en castellano, traducido del inglés, la película se llamaba La cola que mueve el perro. En lugar de que el perro mueve la cola, sí. La cola que mueve el perro, una película de Robert De Niro. Bueno, en síntesis, la película es lo siguiente: el presidente de Estados Unidos tiene un problema, puede perder el gobierno, qué sé yo, entonces pide qué guerra puede declarar para que la nación se una detrás de él en nombre de los intereses del país. Entonces este tipo con el preso está matando a diestra y siniestra en la pretensión de que se geste, de que se mantenga una unidad nacional para no ir preso. Son unos criminales. Total. Criminales, ya les digo, en términos, ya no hablando de política, hablando de las personas. No, de la humanidad, por supuesto. Una especulación de tal nivel. Escúchame otra cosa más: el Tribunal Penal Internacional ya condenó a Israel por crímenes de guerra, y ya, como no se puede condenar a un país entero porque nadie tiene la misma culpa por los crímenes de guerra, la condena es al presidente, es a Netanyahu, al gobierno. Claro. El Tribunal Penal Internacional, no la Unión Soviética, no sé, Mao Zedong. Sí. No China, no es Cuba, no es Corea. Fidel Castro, Kim Il-sung. Claro. No, el Tribunal Penal Internacional, los juristas más destacados según la corporación,
los juristas más destacados de distintos países. Ahora, quiere decir esto, como veo que yo le dije a la policía, acá lo veo, la policía incapaz de frenar la violencia en las ciudades israelíes mixtas, Claro. eso significa que en Israel hay una rebelión popular, como en Colombia. Sí. ¿Me entiendes? Y Netanyahu está bombardeando Gaza, que no es esto lo que yo le estoy hablando, Gaza es otra cosa, no hay ninguna rebelión popular, y ahí no hay judíos, son todos árabes, esto es adentro de Israel. Netanyahu declaró que él esto no lo va a permitir de ninguna manera y lo va a combatir como si fuera una guerra civil. Es decir, que el tipo que está bombardeando Gaza declara que tiene una guerra civil adentro de su propio territorio. Claro. Lo están admitiendo. No, quiere decir que usted tiene una situación extrema. Porque imagínese declarar una guerra civil, nada menos que en el Medio Oriente, va naturalmente a provocar la solidaridad del pueblo de Egipto, del pueblo de Jordania, de Líbano, y puede tener una rebelión generalizada. Yo esto lo expliqué en un discurso que pronuncié el día de hoy frente a la Embajada de Israel, con motivo de un acto que hemos hecho con muchas personalidades. Realmente en ese sentido el acto fue un éxito, aunque en estos casos la palabra éxito no suena bien, por la diversidad, ¿no es cierto? Hubo sectores judíos, hubo sectores árabes, pero hubo personas de la cultura, del arte, poetas, movimientos sociales. En ese sentido fue un logro. Bueno, yo esto lo expliqué hoy en ese acto. ¿Cómo juega el papel de la geopolítica con esto de Netanyahu, Jorge? Teniendo en cuenta que los factores de poder del mundo están observando esta situación, ¿no? Bueno, pasa lo siguiente, acá ellos tienen un problema muy grande porque evidentemente gente como Biden entiende que se está yendo fuera de control. Claro. Ahora, como yo lo interpreto, es lo siguiente. Van a protestar por una cantidad de días, por lo que ocurre, lo que se hace el fuego, esto y lo otro, para que Israel acabe el trabajo que empezó. Y desde el comienzo tuve la impresión, y ahora la confirmo por distintos motivos, de que Israel tenía, gracias a su servicio de seguridad, totalmente ubicado a los jefes de Hamas. A pesar de vivir en una completa clandestinidad, esos jefes, los servicios de seguridad israelíes son muy importantes. Por supuesto. Creo que esto es una operación militar que tiene como propósito liquidarlos a todos. Y de esa manera el gobierno de Israel cree que compra paz. Esto es totalmente equivocado. Acá se ha producido una rebelión popular, no instigada por los jefes de Hamas, sino instigada por los colonos sionistas y por el gobierno y la Corte Suprema de Israel, que refrenda la expropiación de vivienda de los palestinos, con el argumento de que quieren que Jerusalén sea exclusivamente judía. Para Jerusalén, desde tiempos inmemoriales, fue declarada territorio internacional. ¿Por qué motivo? Un área de la zona, porque, bueno, ahí está el templo, ¿cómo se llama? El muro de ornamentos, el templo destruido de Israel, está la segunda mezquita más importante del mundo, y sí. ¿quién nació en Belén? El cristianismo. Por supuesto. Entonces es internacional. Con Biden o con Trump, este hombre Netanyahu hizo un acuerdo de unificar totalmente la capital bajo la exclusiva soberanía israelí. Y los palestinos, por acuerdos internacionales repetidos,
reivindica porque se le reconoció la zona este de la capital. Dice que habría, en el esquema diplomático internacional, Jerusalén estaría en dos capitales, una capital del Estado de Israel y una capital palestina. Así es. Jorge, ¿cómo ve la situación social en Argentina en los próximos meses, teniendo en cuenta esta pandemia que nos está atravesando tan difícil? No, bueno, mire, no creo ni siquiera que sea la pandemia. El 62% de nuestros chicos debajo del nivel de la pobreza no tiene nada que ver con la pandemia. No, por supuesto. Por eso, entonces, acá hay una política. Esto es una política. Yo hoy me puse el día con algunos diarios de La Nación de la semana pasada que no había podido leer, y he leído artículos que cuentan reuniones en el Ministerio de Desarrollo Social con Daniel Arroyo y otros funcionarios en que dicen no podemos largar un mango porque hay que firmar con el FMI. Guzmán está en una política de achicar el déficit fiscal. Que achique el déficit fiscal de la cuenta de los ricos. Pero tienen que sostener a la población. Y no con 10.000 pesos. No. Por favor, hay gente, una familia, no sé, con 3 chicos y padre y madre que un día quieran ir a un supermercado, por el fin de semana se lo gastan los 10.000 de una sola vez. No, ¿Usted totalmente. piensa la desnutrición todo el tiempo comiendo fideos? Es verdad. Es verdad, Bueno, total. Ahora, Jorge, uno ve reacciones desde el gobierno, por ejemplo, como de asistencialismo a los sectores tal vez más desprotegidos, que son, por supuesto, quienes están tratando de sostenerse, pero se ve una debilidad total en el sector de los trabajadores, ¿no? Donde no hay realmente un valor para el que trabaja en la República Argentina, ¿no? Bueno, se ha hundido con esto de inflación y las paritarias. ¿Y qué más decirte? La burocracia sindical está con este esquema. Y han firmado en su 99% acuerdos de convenio totalmente miserables. Por ejemplo, la gente desconoce que el gobierno suspendió las elecciones sindicales. Exactamente. En el 2021 y en el 2021. Sí. Es decir, que Chile puede hacer una elección donde participan 10 millones de personas y la Unión Europea Metalúrgica no puede hacer una elección en Peugeot, porque la gente no va a Peugeot. Para ir a votar, tiene que ir a votar. Tiene que ir a La Boca a votar, se ponen unos en la propia fábrica. Claro. Tienen pánico de que en todos lados perderían las elecciones. En todos lados. Si se vota en la fábrica, desaparece la burocracia. Hay un ejemplo cerquita, que es cortito, digamos, que viene a colación, no tiene nada que ver, pero fue la interna de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, donde participó más de 100.000 personas y pudieron votar tranquilamente, ¿no? Por eso, pero ¿por qué no se puede hacer dentro de una fábrica? Porque yo ya estoy haciendo una concesión, que no se votarían autoridades nacionales. Bueno, digamos, no se votarían autoridades nacionales. No es que estoy de acuerdo, cuidado. Sí. Pero ¿cómo no se puede, por ejemplo, en la Cinder? ¿Por qué no se puede en Siderca? Porque vuela la burocracia, vuela. Entonces usted tiene una olla a presión. No vuela porque no se vota. Todo tranquilo, no. Porque los que no votan están acumulando bronca. Y cuando encuentran la oportunidad para hacerlo, se van a revelar. Usted mire lo que pasó en Neuquén. El personal de salud en medio de una pandemia, cortando rutas, en vez de estar atendiendo enfermos. Sí, terrible. Lo de Neuquén es terrible. Y las pérdidas que se produjeron eran mucho mayores que darle un aumento salarial a los trabajadores de la salud de Neuquén. Exacto. Entonces viene la gente prefiere perder más dinero que arreglando. Sí. Porque él defiende un estatus de dominación permanente. Es cierto. Nos dice lo siguiente: yo voy a arreglo.
y entonces me ahorro de perder 10 millones de dólares. Pero el año que viene esta gente, con su orgullo, con su firmeza, va a decir, miren, la inflación es tanta, pido tanto, tengo que volver a darles. Después comete una arbitrariedad que permanentemente se comete en el lugar de trabajo, se van a revelar. Yo tengo que ponerles el pie en la cabeza, y si esto me implica alguna pérdida económica, no importa. No hay cómo dominar, desde el punto de vista de un régimen de dominación. No hay nada que sustituya la dominación. Bueno, volvemos a Colombia, a Chile y todo lo demás, eso es lo que está en juego. Claro. En un lugar decidieron meter una constituyente a ver si le metían el perro a la gente y se salvaban, ¿no es cierto?, para mantener el poder. En otro modelo en Colombia, y también reprimiendo y matando gente, porque hay investigaciones y ya hay procesos judiciales en Chile, pero en Colombia ensañándose profundamente y secuestrando mujeres, violentarlas, y además hay 500 desaparecidos. Sí. Bueno, entonces lo mismo de Neuquén. A esto hay que derrotarlo, pero no largamos nada, aunque ellos pidan menos de lo que nosotros perdemos por esto. Pero lo que voy es a otra cosa. En esa lucha del personal de salud de Neuquén, ese personal se rebeló contra toda la burocracia sindical. Sí. Contra ATE, contra este burócrata petrolero, eterno. Vamos a ir sentado en el sindicato de petroleros, ahí en la dirección. Se levantó contra todos. Ahora se firmó un acuerdo con los petroleros y este burócrata firmó por el 30%. Es un canalla. Así es. La inflación está de 46. Y el petróleo, los petroleros, donde el precio internacional está en ascenso. Hola. Sí. Ah, perdón, escuché una descarguita, por eso quería que se había cortado, Jorge. No. Es totalmente real. Jorge, le agradecemos por su tiempo, se nos está acabando el programa, por eso un gusto siempre charlar con usted, pero volveremos a reiterar estos análisis y estas charlas. Muchísimas gracias y que tenga una hora tarde. Cuídense porque tengo una última noticia. Sí. La Reta está pensando en cerrar las escuelas. Totalmente. Ya lo dimos a conocer hoy y están... Bueno, se da cuenta que es un charlatán. Sí, nosotros, totalmente. Desde nuestra organización lo hemos venido reclamando en forma insistente, apoyando a los maestros, haciendo huelgas y todo lo demás, y se nos decía de todo. ¿Quién sabía mejor el alcance de esto? ¿La Reta, que es el jefe de gobierno de la ciudad, o nuestra corriente política? Es un sinvergüenza. Y también el gobierno, porque el gobierno también decía que la escuela no contagia. Por favor. Y nosotros presentamos todo el informe, todo el mundo, se cerraron las escuelas. Bueno, así que mire usted en dónde estamos parados. Que tenga una buena tarde. Gracias, Jorge, igualmente un fuerte abrazo. Ha sido la palabra de Jorge Altamira, dirigente